Muy buenas tardes, saludamos a todos los seguidores de la página oficial de Facebook de Tierras Tour. Nos encontramos en Tierras Tour Águila, en Coyoto, donde hoy se celebra el evento más importante del año. Asturias, el país de los 40 quesos, ya está todo preparado. Si echamos un vistazo podemos comprobar cómo cada uno de los quesos se encuentran presentados en un bodegón con su ficha técnica y por supuesto con su acompañamiento, frutos secos, dulce de manzana o nada para los más queseros. Atentos porque les vamos a contar cómo funciona todo esto y se preguntarán cómo lo vamos a hacer. Pues para ello cuento con una persona, María Lavilla, de la organización. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Nacho? Bueno, María, estamos viendo, están los 40 quesos aquí presentados de forma de buffet. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil, tú llegas, te damos una tabla de pintor, una paleta de pintor, donde tú puedes ir con estos cubiertinos que son de madera, muy monos, escogiendo el que más te gusta. Aparte tenemos una hoja de cata, que también las hay en cada queso, pero bueno, para que te la lleves por si tienes alguna duda y automáticamente empiezas por los más suaves y acabas con los más fuertes. Ahí quería yo llegar, claro, porque no son todos los quesos iguales ni mucho menos. ¿Qué va? Es diferente. Va, los hay de leche cruda, los hay de leche pasteurizada, los hay de vaca, de cabra, de oveja, bueno, de todo, ¿no? Está muy bien. Oye, seguro que hay muchas personas que nos están viendo ahora mismo desde casa y se están preguntando qué es lo que tengo que hacer, cuándo puedo venir. Pues mira, hoy a comer, que encima hay un menú que es buenísimo porque es comer todo lo que quieras de queso, más luego un entrecot y un postre. Y esta noche, que es la gran muestra, es un buffet de todo lo que quieras en queso, aparte de una trincha de jamón, ensaladas para los que a lo mejor quieren no le guste liberar tanto un poco, el queso, sí. ¿no? Oye, pues que atentos en casa, las personas que no les guste tanto el queso, hay algo más, hay más, y por supuesto regado con sidra. Sí, hay una trincha de jamón y luego, bueno, también hay ensaladas, hay postres, bueno, un poco de todo, ¿no? Está muy bien. Sí. Y dos turnos, ¿no? Para comer y para los que no puedan, para cenar. Para cenar, sí. Oye, pues está muy bien, A partir María. de las 9:30. Pues sí. muchísimas gracias. ¿Qué Es te un parece lujo. si me quedo yo esto? Pues toma, todo para ti y empieza. Perfecto, vamos a dar una vuelta. Muchísimas gracias, A María. vosotros. Vamos a dar una vuelta, claro que sí, para que puedan ver ustedes desde casa todo lo que tiene para ofrecer Asturias, el país de los 40 quesos. Vamos a dar una vuelta por aquí, como os decimos, cada queso es diferente y cada queso es un mundo, por eso es muy importante que tengamos esta hoja delante con nosotros donde explica el sabor de cada uno de los quesos. Vamos pasando por aquí porque fijaros en quién tenemos aquí. Pola, muy buenas. Hombre, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿qué tal? estás? Bien, Oye, bien, te bien, pillamos bien. aquí, estabas mirando un queso. ¿Te gusta a ti el queso o qué? mira, vamos a ver, yo soy un apasionado de los quesos. Y, oye, tener una muestra como esta, los 40 quesos, todos a disposición tuya, y un lujo, tío. Maravilla. No lo hay. Eso No lo lo hay tenéis por ahí. ni en la Quintana, lo tenéis eso. No lo tenemos ni en la Quintana, fíjate que queremos, pero nada, en la Quintana berces y eso, pero quesos y Eso esto todavía no, ¿eh? Oye, estamos esperando por la nueva temporada. Igual es algo muy bueno para hacer esta nueva temporada, ¿o qué? ¿A Pues, ver algo así? hombre, tanto como esto no, pero va, ir visitando de vez en cuando alguno donde los faen, no estaría mal. Oye, pues tengo una idea, Paul. Aprovechando que estás aquí, ¿qué te parece si te entrego el testigo? Esta es la paleta donde tienes que poner los quesos, el libro donde cuentan qué es cada queso y los cubiertos. ¿Qué te parece si damos una vuelta Vale. y vemos algún quesín que te guste? Vale, perfecto. Vamos a pasar por aquí, vamos a dejar paso para llegar hasta... Ven conmigo, Pola, por aquí. Vamos a pasar por aquí porque, claro, tienes todo preparado, lo tienes todo listo. ¿Eh? ¿Lo tenemos Ya todo? está todo preparado. Perfecto, pues vamos para allá. Vamos para allá. Venga, Venga, pues nada, vamos tú me para dirás. allá. Vamos viendo algunos de los quesos, cuéntanos, porque claro, los hay muy diferentes. Yo no sé, tú. Mira, a mí gústeme todos, pero hay uno que me llama la atención porque él afumado, Ajá. el queso afumado. Y este ¿Sería de este o Pría, qué? sí. Ahumado de Pría, vale. Eso, mira. De algo que es muy interesante, porque aquí, si no los conoces, vas a la Etiqueta. etiqueta y ya sabes lo que hay. Bueno, pues pincha el que quieras, Pola, pues ir cogiendo. Voy a echar un par de ellos, porque Un par de ellos, un par de ellos, sí, para probar. Este ahumado para empezar. Este ahumado para empezar. Bueno. Mira, el Taramundi, Taramundi, madre de faise Taramundi. muy buenos quesos. Pero a mí gústame el que lleva cosuques por medio. Ajá, ¿eh? ajá, que es más Entonces, especialín, ¿no? Voy a pasar por de ese y voy Vamos a Taramundi con frutos secos. Exactamente. Ajá. Bueno, oye, sí que se le ve que tiene un poquitín por dentro de tiene color. nuez y avellanes y eso. Y entonces este está muy También bueno. para la está saca, muy bueno. ¿no? Este ya lo conozco, pero Pero bueno, nunca está de más nunca comer está de un poco más, ¿eh? claro. Claro que sí. Oye, yo veo muchos acompañamientos como frutos secos, como pepinillos. Esto también es algo importante.
Ya, pero yo si me fartuco de quesos, el acompañamiento para después. Te sobra, ¿eh? Ya, no, Completamente. eso, Habiendo exactamente. tanto queso aquí. Efectivamente, porque si no, ¿qué? Si te fartuques de todo, pues... No, claro que sí. Oye, seguimos, porque yo veo uno aquí muy especial que parece que está recubierto como de pimientas, don Gonzalo. A ver, pues fíjate, este no lo conozco. ¿No lo conoces? No Bueno, lo pues conozco. mira, ya tenemos uno para De probar. finas hierbas. De finas hierbas sin O sea, que corteza. lleno que pon por de fuera. Ajá, limpio y blanco por dentro. ¿A qué sabrá? Oye, este lo voy a probar yo también, me Aquí parece una pola, cosa. ¿eh? Vamos a probar esta, a ver qué tal sabe. Déjame el tenedor, que voy a coger yo un cachín también y lo probamos. Este posiblemente... Se nota la pimienta. Se nota, sí señor, le da un toque picante al final. Y es como si estuvieras pasteando, en vez de pasteando la bella tú. La verdad que sabe muy natural, claro que sí. Muy bueno. Fuerte, muy rico, sí señor. Bueno, pues vamos a ver los dos últimos que están por aquí. Muy cremoso. Y eso. No. Este Claro, no necesita presentación. Este no necesita presentación porque este, aparte de ser uno de los más antiguos y más conocidos, el de los bellos, para mí tiene Algo especial. algo especial. algo Sentimiento, ¿no? especial. Porque yo probélo cuando, hace muchos años, cuando no estaba etiquetado, que los probes no tenían nada. Y presta que lo echen Que adelante. hayan crecido, se hayan profesionalizado y se han convertido en uno de los 40 quesos de Asturias. Efectivamente, sí. Hay Pues que coge, Pola, no te cortes, coge, porque es buffet. Creo que puedes comer todo lo que quieras. Todo lo que quieras. ¿Puedo comerlos todos? Todo lo que quieras. Hombre, habrá que dejar algo para alguno, pero creo que puedes pero coger lo que quiero decir, quieras. O sea que los 40 quesos yo puedo echar en la paleta los que me dé la gana. Es un reto, ¿eh? Yo creo que es un reto probar los 40 quesos hoy. Salir de aquí y decir, oye, los he probado todos. Pues hoy voy a probarlos todos. Vas a probarlos todos, ¿eh? Eso lo que... Mira, voy a Muy echarlo bien. aquí. Coge ahí este de los bellos y por último vamos a ver el de Franchon. Este no sé cómo será. Vamos a ver, yo este no lo conozco. Vale. No lo conozco. Bueno, es una de las ideas de esta muestra, que puedas conocer todo lo que hay. Todo lo que eso, pero fíjate, este y es de piloña. Piloña, de sí. piloña. Y tiene una pinta de cremoso, de ser cremoso. Este no lo voy a echar a la paleta, lo siento. Este lo comes directamente, ¿o qué? Este lo como directamente a ver cómo son. Bueno, claro que sí, esa es un poco la idea. Olerlo, ¿verdad? Ver un poco la textura, el Y sabor. como si estuvieras comiendo en la granja, donde lo están haciendo. Todo natural, ¿eh? Esa es un poco la idea, claro que sí. Bueno, ¿bien o qué? No, se te ve, se te ve. Una maravilla, cremoso. Oh, Perfecto. esto es algo fuera de serie. Oye, Pola, no pues... lo conocía, mira. Esta es un poco la idea. Te iba a decir antes de despedir, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo en casa? Que vengan, ¿no? Como monto menos. Vamos a ver, si vos gusten los quesos y si no vos gusten para probarlos, hay que venir. Perfecto. Hay que venir porque 40 quesos juntos no se ven todos los días. Eso es verdad. Eso tiene que ser una feria gastronómica de esos de alta alcurnia. Otra Así que historia. nada. Pero no lo tienen aquí, en Terrastur, en Águila, en Coyoto, a dos Así pasos. que nada, muy Perfecto. bien. Pola, muchísimas Oye, gracias. Nos vemos en venga, la Quintana yo voy- en la nueva temporada. A ver si me Espero que invitas- sí. A ver si me invitas algún día, que yo no sé hacer nada de eso y me venía bien. Para tirar de palote, yo creo que vale. A ver, probamos. Muchas gracias, Muy Paula. bien, venga. Bueno, y nosotros lo vamos a dejar aquí, que nos quedamos sin tiempo, pero atentos porque en tan solo unos minutos vamos a regresar. Estén atentos a las redes sociales de Tierras Tour porque les vamos a enseñar todo lo que acontezca en este evento durante todo el día y, por supuesto, en la cena de esta noche. Nos vemos pronto.